Muy buenas noches a todos y bienvenidos una noche más, un miércoles más, al espacio político de La Tribuna. Es turno en esta ocasión de Andalucía por sí, del Grupo Municipal, que comienza e inicia esta ronda de participación de los grupos en este plató y en este programa. Nos acompaña esta noche el portavoz del Grupo Municipal, Christopher Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Y la concejal también andalucista, Luisa Campos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, pues un día como hoy es imprescindible comenzar hablando en este espacio de ese acto de presentación de las últimas actuaciones que se van a llevar a cabo hasta la puesta en marcha del tranvía, acto que ha tenido lugar esta mañana en la zona de Zacatín, con la presencia además del presidente de la Junta de Andalucía. Efectivamente, Ana, y hemos estado también, tanto Luisa como yo, y el resto de los compañeros de la Corporación Municipal, y una representación de la sociedad alcalareña en su conjunto, de empresas, de entidades y del movimiento social también. Es la infraestructura más importante de la ciudad de los últimos 20 años. De hecho, el impacto que va a tener la puesta en marcha del tranvía, no solamente en la vida de la gente de Alcalá, que cada día se enfrenta a una odisea para poder llegar a Sevilla, sino también en lo que tiene que ver con la economía, en lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con el desarrollo cultural, con el desarrollo urbano, con un montón de factores. Creo que el tranvía va a ser una herramienta fundamental, una palanca de desarrollo en los próximos años clarísima. Y lo que sí que tengo que decir, porque supongo que los vecinos estarán de acuerdo conmigo, es que ojalá esta sea la definitiva. Este acto, bueno, va a ser un acto de puesta en marcha, ¿no?, de los últimos trabajos que faltan para culminar las obras. No son pocos, hoy nos han explicado, se han hecho 3 lotes diferentes y además, para terminar distintos elementos técnicos de la vía, desde el tranvía, desde la terminación de las estaciones, la infraestructura eléctrica, la señalización y los servicios de seguridad y otras cuestiones, y además la construcción y la puesta en marcha de las propias cocheras del tranvía, que irán en la barriada de la Liebre, en la zona del fondo, ¿no?, de abajo, más cercana al río y al trazado del propio tranvía. La verdad es que queda bastante trabajo, pero en principio el plazo que tienen estimado con las empresas, están hablando de unos 16 meses, 15-16 meses. Eso nos llevaría hasta el primavera-verano del año 2026. Y desde luego tienen los contratos ya adjudicados desde la Junta de Andalucía y ya están trabajando muchas de las empresas que tienen estos contratos, ¿no? Nosotros confiamos en que esta fecha será definitiva porque pensamos exactamente lo mismo que los vecinos y vecinas de Alcalá, y creo que esto nos pasa a todos. Cuántas veces no hablamos, estamos tomando un café o en familia o nos encontramos algún vecino en la calle que nos dice a ver, tranvía, a ver si lo veo antes de jubilarme, o a ver si mis niños iban ahí a Sevilla y ya han terminado la carrera, ¿no? Pues esperemos que dentro de un año y medio estemos aquí valorando que el tranvía se pone en marcha, por todo lo que supone, como digo, de ayuda y de cambio sustancial y de mejora en la calidad de vida de la gente de Alcalá, y también en todo lo que supone respecto a las posibilidades de promoción y de mejora económica que tiene para la ciudad, porque es verdad que nos acerca a los alcalareños a Sevilla, pero lo que es igualmente importante, acerca a los sevillanos a Alcalá y al resto del área metropolitana, que ya tiene la conexión con el metro de Sevilla hasta nuestra ciudad, con lo cual, como digo, es una infraestructura importantísima. Comprendo perfectamente que en el imaginario colectivo alcalareño pues haya este tipo de reflexiones que te decía, porque son 21 años desde que se empiezan a realizar los primeros documentos técnicos en el año 2003 y estamos en el año 2024, casi llegando al 25. Por lo tanto, 21 años para terminar una infraestructura absolutamente necesaria, como es la de conectar a una ciudad de 80.000 habitantes con el resto del área metropolitana, que ahora mismo solo tenemos como opción los autobuses de línea interurbano, que a todas luces son insuficientes y llevan siendo insuficientes décadas. Pues creo que es una fantástica noticia que de verdad las obras se retomen, pongan rumbo al 2026 y que precisamente en 2026 estemos, digamos, viviendo esa realidad de que el tranvía nos conecte con Sevilla y los sevillanos con Alcalá. Va a ser desde luego un antes y un después desde todos los puntos de vista.
Esperemos que así sea y que los plazos se cumplan. El presidente de la Junta de Andalucía sí que es verdad que no se ha atrevido a dar una fecha determinada, pero sí que se ha aclarado que son 16 meses, tal y como comenta, de ejecución las obras que quedan por realizar. Además, también ha destacado en las diferentes intervenciones que el tranvía, según los estudios que tienen, va a ser utilizado por unas 2.500 personas al día, lo que supondría millones de personas al año. Solamente las líneas de autobuses que unen de manera interurbana Alcalá con Sevilla, estamos hablando de varios millones de pasajeros al año. Por lo tanto, con una simple extrapolación de esos datos, pues estaríamos hablando de en torno a un par de millones de viajeros al año. De todas formas, estos son los estudios económicos que todas inversiones, especialmente inversiones multimillonarias como la que estamos hablando, hay que recordar que esta obra se termina gracias a los fondos europeos fundamentalmente, que cofinancian en gran medida la terminación de esta infraestructura en el marco de los presupuestos europeos y los objetivos europeos de reducción de emisiones, de apuesta por el transporte público, ¿no? Sí que es cierto, como tú bien señalas, que aunque no se han concretado fechas, pues evidentemente nos movemos en el rango de esos 16 meses. Y como también señala, creo que esta infraestructura va a suponer un antes y un después en la vida de todos nosotros. Como te decía, la infraestructura de transporte en una ciudad de las mayores ciudades de Andalucía y de España que no cuentan con conexión ferroviaria, ¿no? De hecho, en alguna ocasión creo que lo he mencionado aquí, de las 10 mayores ciudades de España que no tienen conexiones ferroviarias, 8 son andaluzas. Que no es casualidad. Así que el hecho de que Alcalá, que ya hace bastante más de 100 años teníamos nuestra propia conexión ferroviaria con la capital, la perdimos en los años 60-70 y que, bastantes décadas después vayamos a recuperarla, es una buena noticia también, no solo para Alcalá, sino para los municipios de las cercanías, ¿no? De los Alcores y de la 92, estamos hablando de Araal, de Mairena, del Viso, que en 10-15 minutos como mucho pueden llegar hasta Monte Carmelo y allí dejar el coche, o entiendo que también habrá que reconfigurar y reformular las líneas de transporte público para acercar muchos más pasajeros en el tranvía. Como te decía, los estudios económicos se hacen para este tipo de inversiones, después habrá que comprobar en el día a día, pero desde luego va a ser una infraestructura muy útil, muy práctica, muy a la mano no solamente de gran parte de los vecinos de Alcalá, sino también de municipios cercanos que bien en transporte público, bien en transporte privado, podrán acercarse a alguna de las estaciones y de las paradas que va a tener el tranvía en la ciudad para desde ahí llegar hasta Sevilla. Previa parada, evidentemente, en la Universidad Pablo de Olavide. Allí el tranvía llega a su fin en la Pablo de Olavide y allí habrá que montarse en la línea 1 del metro que nos lleva hasta la capital o hasta Mairena del Aljarafe. Además, entre los datos que se han ofrecido esta mañana, también han hablado de la importancia en cuanto a la sostenibilidad, al medio ambiente. Como delegada, Luisa, de esta área, ¿qué supondrá esa retirada de más de 2.000 vehículos diarios? Será un avance importante en la consecución de que tengamos un medio ambiente más limpio, que Alcalá tenga menos emisiones, además eso supondrá y contribuirá a que tengamos un aire más limpio que respirar en Alcalá y por supuesto será un avance importante y que la gente pueda dejar el coche en casa y haga uso del transporte público, que es lo que todo el mundo, lo que perseguimos además para poder seguir avanzando en conseguir un Alcalá más ecológica, más sostenible y más verde. Bueno, la vista está puesta en el año 2026 y esperemos que todos los plazos se vayan cumpliendo, las obras se vayan ejecutando y veamos el tranvía en funcionamiento en año y medio. Pero el equipo de gobierno además tiene también su vista en el próximo año, en 2025, con los proyectos que quieren llevar a cabo y que ya están planteados y recogidos en el proyecto de presupuestos que ya ha sido presentado y que la próxima semana irá a pleno. Como portavoz andalucista, ¿cuáles dirías que son las claves de este proyecto de presupuesto? Pues fundamentalmente no distan mucho, y eso es bueno, de las líneas del presupuesto anterior y espero que no sean muy distintas del presupuesto siguiente, porque los presupuestos al final marcan el mandato. Los 4 presupuestos, desde el 23 al 27, pues marcan los proyectos de mandato
que ya son los que de los que hemos hablado en multitud de ocasiones, que son los que se reflejan en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Andalucía por sí. En este caso, bueno, se sigue incrementando el volumen del presupuesto, pasamos hasta los 128 millones de euros. Se dota económicamente a los principales proyectos, se va además incrementando la inversión en aquello que tiene que ver directamente con las obras y no tanto en la redacción de proyectos, aunque también hay mucha redacción de proyectos, porque bueno, durante este año hemos estado avanzando y redactando en la parte técnica, con idea de en 2025 poder iniciar obras en aquellos proyectos donde ya estén todos los trámites finalizados. Por ejemplo, en el caso de patrimonio, bueno, ya tenemos el proyecto de la Torre Mocha, que se ha venido redactando durante este año, incluso ya tenemos la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio para poder iniciar los trabajos el próximo año. Estamos también incluyendo en la partida de los presupuestos dotación económica para iniciar los trabajos de la Puerta Real. Y por supuesto también dotación económica para llevar a cabo, en cuanto tengamos el proyecto redactado y tengamos la autorización de patrimonio, para intervenir en todo lo que tiene que ver con la muralla sur, por ejemplo, para hablarte de cosas concretas. También estamos hablando de que se dota económicamente la licitación de la redacción del proyecto y, a ser posible, incluso la licitación de las obras ya a final del año que viene, de la ampliación del museo. Y estamos hablando de mejoras en espacios como el auditorio, como la Casa de la Cultura, como el Gutiérrez de Alba, por ejemplo, o mejoras en la Harinera. Es decir, que todos los proyectos en los que venimos trabajando durante este año y desde el inicio del mandato encuentran su partida presupuestaria y su respaldo económico para continuar bien con la tramitación, bien con la redacción, bien con la licitación de las obras. Por lo tanto, eso es importante, sin olvidar, por supuesto, lo que tiene que ver con las ayudas sociales, lo que tiene que ver con las ayudas y los incentivos a la creación de empleo, a la formación, a la búsqueda y a la mejora de la formación para encontrar un empleo, que es fundamental, con el impulso de la nueva empresa de vivienda, también de Vive, que también es importante, la dotación, como es habitual, a AIRA, que es la empresa de limpieza, que también es interesante, y bueno, el avance en los principales proyectos, como no, la culminación también de la remodelación de la calle La Mina y la mejora de las infraestructuras de saneamiento, que son cosas que no se ven pero son absolutamente esenciales, especialmente cuando vienen tiempos de lluvia como en los que estamos en las últimas semanas, ¿no? Por lo tanto, el presupuesto viene a seguir en la línea de cumplimiento de los acuerdos alcanzados, tanto en el acuerdo de gobierno como en el programa electoral, en este caso de Andalucía por sí. Me imagino que también pues una partida para seguir adelante con los proyectos y programas ya conocidos, incluso también nuevos, de las áreas de cultura, patrimonio. Efectivamente. En el ámbito de la Delegación de Cultura, como te decía, fundamentalmente uno de los proyectos emblema es la ampliación del museo. Y en esa ampliación precisamente están ya toda la documentación preparada para, en cuanto el servicio de contratación tenga hueco, sacar a licitación la redacción del proyecto, la dirección de las obras, para definir muy bien los trabajos que vamos a llevar a cabo precisamente para conseguir esa ampliación del museo absolutamente necesaria. Eso por una parte. Por otra parte, por ejemplo, y de la que ahora podrá hablar probablemente más Luisa, pues tiene que ver con la remodelación, por ejemplo, del Parque Centro, absolutamente necesario, con la actualización de espacios que necesitan inversión y mejoras, como el propio auditorio o como en la Casa de la Cultura, ¿no? Y, por supuesto, también la apuesta por la reconversión de espacios que actualmente tienen muy poco uso o están en condiciones bastante mejorables, como por ejemplo la ladera norte del Castillo, donde tanto la Delegación de Patrimonio como la Delegación de Medio Ambiente pues estamos trabajando en la redacción de los proyectos para reforestar también aquella zona, dar continuidad al pequeño tramo de paseo que ya es existente entre la calle Alférez Franco Pineda y la calle Tajo, prolongarlo por el resto de la ladera para intentar conectar precisamente con la otra ladera del Castillo, ¿no? Con el barrio del Arrabal directamente. Aquí también se incluye, por ejemplo, la iluminación del Castillo de Alcalá, tanto interna
como externamente, o la construcción de nuevos aseos en distintos espacios de la ciudad, como puede ser el castillo, como puede ser el propio monumento natural, ¿no? Diversos proyectos, como dices, la mayoría de ellos ya conocidos, de los que hemos hablado, porque además creo que en este sentido, al menos los andalucistas lo tenemos muy claro, ¿no? Nosotros nos presentamos con un programa a las elecciones, cerramos un acuerdo de gobierno para conformar el gobierno de Alcalá de Guadaira, y ahí queda completamente reflejado cuáles son nuestros compromisos y nuestros proyectos de mandato. Y en ello estamos trabajando sin descanso, desde luego. Hay otras iniciativas, algunas pequeñas, otras de mayor entidad, que van surgiendo sobre la marcha y que iremos dando a conocer en la medida en que se vayan tramitando y se vayan poniendo en marcha esa redacción de proyectos y esas inversiones, ¿no? Pero en principio los principales compromisos del acuerdo de gobierno siguen adelante y se siguen dotando presupuestariamente. Luisa, en cuanto a medio ambiente, ¿cuáles van a ser las inversiones y proyectos? Bueno, pues en medio ambiente estamos trabajando en terminando el proyecto de la redacción del proyecto y la adjudicación de las obras ya de algo que será importante, como es la reforestación del monumento del Pinar de Oromana, perdón, y parte del monumento natural, pero sobre todo básicamente el Pinar de Oromana, que ese trabajo se llevará a cabo en los primer semestre del próximo año. Estamos ya terminando con como te digo, esa adjudicación de obra y podremos empezar ya a principios de año. También tenemos el estudio para la instalación de aseos en la zona del Puente del Dragón, como bien ha dicho Christopher, que es una petición que tenemos de los vecinos que se hace muy necesaria. También estamos trabajando en la creación de nuevas zonas jardinadas. Tenemos una nueva zona que se va a hacer en la zona de Monte Carmelo, cerca de donde está la parada del tranvía, aquella nueva zona también del Cerro de la Era. También hay una zona nueva jardinada que se va a crear. También tenemos la reforestación de las laderas, como te ha comentado Christopher. Tenemos también la reposición de mobiliario, que es una cuestión que siempre tenemos que estar, y la reforestación de la zona urbana, que aunque estamos en el proyecto con el que estamos ahora en este año, el año que viene volveremos también a continuar con esa reforestación de la zona urbana también de la ciudad. Y otra intervención, otro proyecto en el que estamos ahora mismo trabajando y que culminaremos en este año que viene, será la instalación de los medidores, 5 medidores de calidad del aire en las distintas zonas de Alcalá, en los distintos distritos de Alcalá. Como digo, los presupuestos irán a pleno la próxima semana y en estos momentos pues me imagino que los grupos municipales pueden presentar sus propuestas. ¿Algún grupo ya ha presentado alguna? Pues hasta donde yo sé, puede haber algo más que no me haya dado tiempo de mirar, pero hasta donde yo sé, el Grupo Popular sí que ha presentado algunas sugerencias, no llegan a ser enmiendas porque, y esto la ciudadanía probablemente no lo sepa, pero es un tecnicismo. Para ser una enmienda o para ser considerada como una enmienda, como estamos hablando de un documento económico, tiene que haber una partida de alta de crédito acompañada de una partida de baja de crédito, es decir, el importe total es el que marcan los presupuestos y después donde se puede decidir es cómo se reparte, cómo se distribuye entre las delegaciones, entre las partidas o entre los programas previstos. Y en este caso, bueno, los planteamientos que han trasladado el Grupo Popular se les intentará dar cabida y dar respuesta en la medida en que se puedan encajar los presupuestos, pero no son enmiendas como tal, sino que son sugerencias técnicamente hablando. ¿Qué apoyo esperáis de estos presupuestos por parte de la oposición? Porque ya vimos lo que sucedió en las ordenanzas fiscales. Pues sinceramente me gustaría, y esto ya lo digo como responsable de uno de los grupos políticos que forma el gobierno de esta ciudad, sinceramente me gustaría contar con el apoyo del resto de grupos municipales, pero no porque yo me sienta más feliz o más cómodo con más o menos apoyo, sino porque creo que los planteamientos y los proyectos que se recogen en esas cuentas son positivos para los vecinos y vecinas de Alcalá. De hecho, muchos de ellos responden a algunas de las propuestas que recurrentemente acaban llegando al Pleno por cualquiera de los grupos políticos de la oposición, ¿no? Sí que considero que son unas cuentas que merecerían el respaldo en tanto que dan salida, dan respuesta y van avanzando en la ejecución de estos proyectos que son buenos para todos. Eso es desde el punto de vista de lo que esperaría. De lo que probablemente nos encontremos, bueno, pues cada grupo tendrá que decidir qué es lo que vota, pero
pero yo sí lo que tengo que trasladarte a ti y a los vecinos y vecinas de Alcalá es la absoluta y la completa garantía de que estas cuentas van a salir adelante por el equipo de gobierno y que vamos a seguir trabajando en la ejecución y el cumplimiento de esos proyectos y de los compromisos y las promesas que en el 2023 le planteamos a los vecinos y vecinas de Alcalá. Y desde luego, tanto mi compañera Luisa como yo estamos centrados en esa prioridad, en lo que tiene que ver con nuestra gestión y evidentemente en lo que tiene que ver con el sacar adelante estas cuentas, porque son esenciales para poder avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos. ¿Entendéis la postura de la oposición en cuanto a las ordenanzas fiscales que ha acusado el equipo de gobierno de encubrir la aparición de nuevas tasas y la subida de otras? Bueno, yo creo que lo primero es que habría que señalar y diferenciar que una cosa son los impuestos y otra cosa son las tasas. Y legalmente y jurídicamente no son la misma cosa. Y bueno, algunos grupos tienden a confundir todo, a meterlo todo en el mismo saco. Los impuestos no se han tocado, se han modificado o ajustado algunas tasas de algunos servicios. Algunas de ellas porque hace años, puede que alguno haga incluso alguna década, que no se toca, que no se actualiza. Y evidentemente el precio de todo sube y el precio de los servicios públicos evidentemente también, porque la clave al final de esto, más allá de las posturas partidistas que cada organización política puede llevar legítimamente al pleno y a los debates, lo que tenemos que tener claro es que los servicios públicos son esenciales y son fundamentales, especialmente para un partido andalucista y progresista como el nuestro, ¿no? Para nosotros la atención a los vecinos, los servicios sociales, la promoción de la cultura, la promoción de la formación para que los jóvenes encuentren empleo, el servicio de transporte público, la limpieza, la recogida de basura, son servicios absolutamente esenciales que debemos asumir entre todos y entre todas. Evidentemente pagando los impuestos de forma progresiva, es decir, aquellos que más tienen pues son los que tienen que aportar más. Y esta es una máxima que yo creo que cualquier formación progresista, cualquier ciudadano que entienda y que confíe en los servicios públicos lo tiene claro, ¿no? Entonces lo que debemos de ser responsables con estas cuestiones. Los servicios públicos cuestan dinero y tenemos que mantenerlos entre todos y todas. Es muy sencillo hablar continuamente de bajen los impuestos, bajen el IBI, bajen las tasas. ¿Y cómo pagamos los servicios públicos? Porque esto es un componente que no se pone sobre la mesa cuando se hacen este tipo de comentarios populistas, sea el grupo que sea, no hablo en ninguno en concreto, simplemente en términos generales. Creo que hay que ser responsables con las cuentas públicas, hay que ser responsables con que las cuentas municipales estén saneadas y tengan fortaleza para afrontar inversiones, para cofinanciar subvenciones de otras administraciones que nos ayudan a impulsar proyectos. Hablábamos hace unos minutos del tranvía. Si la Junta de Andalucía no pudiese cofinanciar la obra del tranvía, y estamos hablando de decenas de millones de euros, pues no podríamos sacar adelante el tranvía, porque sale adelante gracias a la financiación de la Unión Europea y a la cofinanciación de la Junta de Andalucía. Pues en el Ayuntamiento es igual. El Ayuntamiento tiene que tener capacidad económica para cofinanciar todos los proyectos europeos o todos los proyectos que desde la Administración General del Estado o desde la Junta de Andalucía requieren de esa financiación. Un ejemplo lo tenemos en la comisaría del Derribo, por ejemplo, que el Ayuntamiento está sacando adelante gracias a un convenio para su posterior uso con la Consejería de Justicia, pero el coste del arreglo de esa comisaría y la construcción de ese edificio es municipal, porque también la propiedad será municipal. En definitiva, creo que con esto de los tributos, con los impuestos, con las tasas, se tiende a hacer desde la oposición, pues vamos a llamarlo una política fácil de crítica y de postureo, y lo que hay es que no perder de vista que la financiación de los servicios públicos son esenciales y que afortunadamente lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Alcalá, las cuentas del Ayuntamiento de Alcalá están saneadas, tenemos una capacidad de inversión importante y estamos muy lejos de otras épocas en las que el Ayuntamiento estuvo sujeto por un plan de pago a proveedores, por un plan de viabilidad del propio Ayuntamiento en épocas pasadas. Hoy en día, afortunadamente, esa no es la situación y tenemos que ser conscientes de ello. Pero no podemos caer tampoco en la banalidad o en el populismo de eliminemos impuestos y dejamos de recaudar, porque entonces no sé cómo pagaremos los servicios públicos. Y esto vale para un ayuntamiento o para cualquier administración.
Hablabas, Christopher, de esa futura sede judicial, Palacio de la Justicia, lo estamos viendo también en imágenes. En cuanto a patrimonio, también significa un proyecto importante porque recuperamos un edificio histórico en el casco antiguo de la ciudad. Desde el punto de vista patrimonial es esencial, es fundamental. Puede ser el mayor edificio patrimonial en el centro de la ciudad que a día de hoy no tiene uso. Y para nosotros, desde luego, es todo una alegría comprobar cómo, después de décadas, hablábamos antes de los 20 años del tranvía, desde el año 2005 esa comisaría está en esas condiciones. Ha ido empeorando, luego hubo que poner un refuerzo a la fachada para mantener la estructura del edificio, ¿no? Afortunadamente ya se ha aprobado también en la Junta de Gobierno de hace unos días, se aprobó el proceso expropiatorio también para ampliar esas parcelas, porque el edificio actual, o lo que se podría destinar del edificio actual a espacios judiciales, estamos hablando en torno a unos 900 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, y se van a ampliar con otras parcelas anexas que duplicarán esta superficie, con lo que eso garantiza tener un espacio lo suficientemente amplio, no solamente para hacer frente a las necesidades judiciales del año 2025 o de los años 20, sino también de los años 30 y de los años 40, ¿no? Esto es importante. Desde luego, desde el punto de vista patrimonial, como tú me señalabas, para nosotros es fundamental poner en valor el mayor de los edificios del arquitecto Talavera, que a día de hoy no está puesto en uso, que es la Comisaría del Derribo. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura regionalista andaluza de Juan Talavera, junto con edificios como ya todos conocemos, el Hotel Romana o el Teatro Gutiérrez de Alba, ¿no? Va a ser uno de los edificios que vamos a recuperar y va a tener un impacto muy importante, como tú dices, en un espacio degradado en los últimos años, como es el centro de Alcalá, especialmente la zona baja del centro, ¿no? Pues este edificio le va a dar una vida a la Plaza del Derribo muy importante, va a suponer la recuperación de un elemento patrimonial y una referencia identitaria de los alcalareños y alcalareñas, reseñable, y creo que está en la memoria de todos, y desde luego va a suponer también una respuesta eficaz a las necesidades de todo el ámbito judicial, ¿no? Estamos hablando de los abogados, de jueces, de funcionarios, que actualmente están divididos en dos sedes diferentes, no en las mejores condiciones, y de nuevo van a acabar unidos en un espacio que seguro que va a responder a todas las necesidades técnicas que necesita la justicia alcalareña y que además nos va a permitir disfrutar de un espacio emblemático de la identidad alcalareña como es la Comisaría del Derribo. Así que en ese sentido confío en que vayan avanzando los trabajos y que a lo largo de este mandato se inicien las obras y se pueda ver cuanto antes esa justicia alcalareña reunida de nuevo en un Palacio de Justicia acorde a la ciudad que somos. Pues esperemos que salga, que este proyecto sea una realidad cuanto antes. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Dentro de unos minutos continuamos aquí en La Tribuna con Andalucía por sí. Hasta ahora.